Para muchas personas hoy en día ninguna celebridad puede ser 100% auténtica, porque al final siempre existe cierta forma de presentarse ante el público para mantener una buena imagen, ya sea a través de su físico o de su personalidad. Y es que el caso de Bella Hadid me parece curioso porque muchos la ven como una figura genuina, sobre todo porque se ha pronunciado ante injusticias como el genocidio de Palestina, una causa por la que incluso ella ha perdido amigos y colaboraciones con marcas, pero también hay quienes la ven como una figura más del molde de Hollywood, ya que Bella desde siempre ha tenido dinero, y porque al vivir de su imagen, muchos dicen que no ha sido totalmente transparente con los procedimientos estéticos que se ha realizado, lo cual hace que las personas piensen que es una celebridad más que solo le importa la apariencia y no los estereotipos falsos que puede seguir dejando en la gente. Entonces parece que Bella está en dos extremos, porque por un lado es percibida como la modelo que se muestra sensible, humana y que alza la voz por causas sociales, pero por otro, la figura construida e impecable que a pesar de su lucha social sigue viviendo en un mundo de privilegio y glamour. Por lo tanto, en este video me gustaría explorar más acerca de Bella Hadid y tratar de entender esa dualidad entre ser una persona privilegiada, pero también consciente de su entorno, y de igual modo el ser alguien hermosa y exitosa, pero insegura y vulnerable a la vez. Pero antes quiero mencionar al primer patrocinador de este canal, y es que si hablamos de marcas que apoya Bella Hadid, no podemos dejar de mencionar a Vivaya, que es una marca de calzado que Bella usa. Entre los modelos que se le han visto destacan las Sneakerina, especialmente los modelos Jancy y Cristina. Yo pedí ambos, los Jancy en blanco con gris y los Cristina en rosita. Personalmente el modelo que he usado más es el Jancy, y es que siendo una persona que va al gym diario, tener un calzado que me dé estabilidad por su plantilla plana durante los ejercicios pesados, que sea flexible al doblar el pie, que estén acolchonados por dentro y que además se vean bien, es una verdadera joya. Sin embargo, estos modelos no se limitan solo al gym, ya que ambos tienen dos tipos de cordones que puedes ajustar según tu outfit, porque realmente combinan con casi todo. Además, no me preocupa desgastarlos rápido por tantas puestas, ya que Vivaya fabrica su calzado con materiales resistentes, pero que también son reciclables y responsables con el medio ambiente. Por su parte, los Cristina en color rosita son una opción preciosa y cómoda para looks más formales o casuales, con un toque coquette como de bailarina de ballet que te dijera. Y algo más que me encanta es que después de usar algo tantas veces es normal que se ensucie, pero un plus es que este calzado se puede lavar en lavadora. Puedes echarlo a la lavadora, esa es una novedad. Así que si buscan una marca de calzado que sea cómoda, resistente, bonita, eco-friendly y más accesible que otras marcas de lujo como Louis Vuitton o Prada, Vivaya es una súper alternativa. Si les interesa adquirirlos, pueden usar mi código que ven en pantalla para recibir su respectivo descuento. Gracias a Vivaya por ser la primera colaboración de este canal, y con esto dicho, comencemos con el tema del día de hoy. Historia. Bueno, pues Isabella Khayr Hadid nació el 9 de octubre de 1996, o sea, acaba de cumplir 29 años. Ella es la hermana de en medio de la familia Hadid. Su hermana mayor es la modelo Gigi Hadid y el menor es Anwar Hadid. Y Bella desde pequeña creció en un entorno bastante acomodado, ya que su padre, Mohammed Hadid, es un empresario inmobiliario millonario y su madre, Yolanda Hadid, fue una modelo desde muy joven. Por lo tanto, esto influyó mucho para que tanto Gigi y Bella incursionaran en el mundo del modelaje, porque Yolanda quería verse reflejada en sus hijas, sobre todo en Gigi, ya que si hacemos una comparativa, Yolanda físicamente se parece más a Gigi y Bella se parece más a su padre Mohammed. Así que al ver esto, Yolanda no dudó ni un segundo en meter a Gigi a modelar, pero el que Yolanda se enfocara tanto en Gigi hizo que Bella pasara a un segundo plano y no le diera la misma importancia que a su hija mayor. Y es que la obsesión de Yolanda porque sus hijas triunfaran viene porque cuando ella fue modelo no logró destacar demasiado. O sea, en la industria del modelaje sí era conocida, pero no era una modelo de talla mundial que fuera conocida por todos. Entonces su propósito era que sus hijas la dieran toda. Pero a mi punto de vista, el que los padres sean tan estrictos o quieran reflejarse en sus hijos es bastante tóxico, porque no dejan que ellos alcancen sus metas y ambiciones. Por ejemplo, hay un clip donde Gigi le dice a Yolanda que quiere practicar voleibol. Sin embargo, su mamá no la deja porque dice que es un juego para hombres y que aparte si lo practica tendrá que comer mucho, lo cual no es bueno para una modelo que siempre debe mostrarse súper delgada. El voleibol es un deporte muy masculino y modelar es algo muy femenino, así que sabes que tienes que elegir. Modelar es mi trabajo y el voleibol es mi deporte. Estas chicas entrenan 4 horas al día después de la escuela, así que sus cuerpos son grandes y voluminosos, quiero decir, comen como los hombres. Quiero que ella crezca como una mujer. Cuando estaba en tercer grado, recuerdo que solía usar uniformes de baloncesto para ir a la escuela todos los días. Sí, el lago de Jersey, ¿verdad?
salga de la escuela cada 2 días. Ese día tuve la impresión de que mi hija podría identificarse como lesbiana según su comportamiento. Y personalmente a mí este tipo de comentarios me molestan mucho porque siempre ha existido ese estereotipo de que los hombres son los que deben lucir musculosos y que las mujeres no podemos lucir así porque si no vamos a parecer más masculinas. Por eso muchas mujeres cuando entran al gimnasio tienen miedo de hacer ejercicios de fuerza porque piensan que al agarrar una mancuerna se van a poner como arenita, pero nada más lejos de la realidad, que de hecho pienso hacer un video hablando específicamente de ese tema, pero sí, como ven, Yolanda tiene ese estereotipo de belleza femenino súper tradicional, lo cual puede resultar entendible ya que ella como modelo se le implantó ese chip de que las modelos deben ser ultra delgadas y delicadas, pero por eso mismo que ella tiene tan arraigadas esas ideas, no se da cuenta de lo tóxicas que pueden ser, porque también hay clips de Yolanda donde le restringe principalmente a Gigi ciertas cosas para comer. Por ejemplo, el más famoso es cuando en el cumpleaños de Gigi, ella obviamente quiere comer su pastel y Yolanda le da un pedacito diminuto que de seguro ni siquiera le alcanzó para la muela. But not too big. No, that's too big. The half of that. Gigi's in charge of her own diet, but to be on your best weight, you gotta make the right choices. This is you. You know what, Gigi? I think that's it. Yeah. I'll do this. How is it? I can't believe you just did that. So good. U otro donde Gigi le habla a Yolanda por teléfono diciéndole que se siente súper débil porque en todo el día solamente había comido una almendra y Yolanda en vez de decirle que comiera algo que la llenara más, le dice que coma un poco más de almendras pero que ahora las mastique bien. Chew them really well because your stomach is not. Okay, I love you too, baby. Be safe. Entonces, con esta crianza tan estricta, donde seguir ciertos estándares es la regla, pues Bella desarrolló bastantes inseguridades y luchas internas. Y es aquí cuando quiero hablar que el mercado de productos de belleza y cirugías estéticas, en un mundo tan superficial como este, es una mina de oro, ya que este sector directamente se alimenta de las inseguridades de las personas, pero no solo las aprovecha, sino que también las crea, para mantener así un ciclo constante, un ciclo donde los medios te muestran algo que supuestamente está mal contigo para después venderte la fórmula mágica que promete arreglarlo. Un ejemplo clarísimo de esto es TikTok. Antes esta invención de defectos y productos milagro la veíamos más en comerciales de televisión o revistas, pero ahora con las redes sociales esta manipulación se ha vuelto más masiva y efectiva. TikTok en particular ha sido el terreno perfecto para implantar estas inseguridades, porque ahí han surgido cosas como las hip dips o el arco de Cupido en los labios o cuanta cosa más que ni sabíamos que existía, hasta que empezamos a ver a todos hablando de lo mismo y ahí inconscientemente comenzamos a creer que tenemos que cambiar algo de nosotros, pero al final muchos no lo hacen porque no tienen los recursos o el acceso inmediato para practicar ciertos procedimientos. De ahí la frase de no eres feo, eres pobre. Pero la verdad es que cada vez más se van haciendo más accesibles estos procedimientos por la demanda que hay. Pero bueno, ahora bien, ¿qué pasa cuando una chica con inseguridades crece con un padre o tutor que pone la apariencia física por encima de todo? Pues probablemente termina haciéndose una cirugía o procedimiento a muy temprana edad. Y esto justo fue lo que pasó con Bella Hadid, quien se sometió a una rinoplastia a la edad de 14 años, cosa que no hizo porque tuviera algún problema de salud, sino porque no le gustaba su nariz. Esa nariz de hecho era un rasgo heredado de su padre y representaba sus raíces palestinas. Incluso Bella ha dicho en entrevistas que se arrepiente de haberse hecho esa cirugía porque siente que se quitó una parte de su identidad. No obstante, muchos la critican porque dicen que, arrepentida o no, al final Bella ya se benefició de lucir rasgos más eurocentristas, pero hay que recordar otra vez que se operó cuando tenía tan solo 14 años. A esa edad apenas te estás conociendo, estás teniendo cambios físicos, mentales y emocionales. O sea, yo a los 14 años también tenía 1000 inseguridades. Si por mí hubiera sido, me operaba toda la cara. Afortunadamente
desafortunadamente no tuve los recursos ni la autorización para hacerlo, porque justamente conforme iba madurando y creciendo, yo iba trabajando en esas inseguridades. Es por eso que cuando alguien tan joven se hace una cirugía, la responsabilidad, a mi punto de vista, no debería recaer en el menor, sino en los padres o persona responsable de ese menor. Porque, por ejemplo, yo sí le he hecho ese tipo de comentarios a mis papás, como de, ¿y si me inyecto Botox? Pero justo les hago esos comentarios para molestarlos, porque sé que su reacción va a ser una de desacuerdo. Y por eso a mí me preocupan bastante los padres, sobre todo de menores de edad, que autorizan este tipo de cosas. Porque sea como sea, cuando ya eres un adulto y decides hacerte algo, ya sea en tu cara o cuerpo, por tu cuenta y con tu dinero, al final tus padres ya no tienen tanto esa responsabilidad, porque en ese caso tú estás tomando tus propias decisiones. Pero ¿qué pasa con morritas como Bella, que no solo tienen padres que les dan esa autorización, sino que también les financian esos procedimientos? Ahí ya no estamos hablando solamente de una decisión personal, sino de un entorno donde se prioriza la apariencia por encima del bienestar emocional y mental, porque en lugar de ayudar a trabajar a la persona más joven con sus inseguridades, ya sea con terapia o algo por el estilo, le siguen reforzando esas inseguridades. Y afortunadamente lo de Bella no pasó a mayores, como que le ocurriera algo muy grave, pero que se haya sometido a una cirugía con tan solo 14 años me trae a la mente mucho este caso reciente de Paloma Nicole, una chica originaria de Durango, aquí en México, cuya madre le practicó una cirugía estética en los pechos cuando ella tenía tan solo 14 años. Creo que es innecesario decir que este fue un acto de negligencia por parte de la madre y del cirujano, porque al final, desafortunadamente, Paloma perdió la vida días después. Y es aquí cuando viene la pregunta de ¿en qué momento llegamos a vivir en una sociedad donde la apariencia de las niñas importa más que su vida misma? Donde no importa si te sometes a un procedimiento riesgoso o doloroso mientras te veas bien. Que quiero decir que el caso de Paloma lo pienso tocar más a profundidad en un siguiente video, pero lo traigo a colación porque esta problemática representa de manera muy clara de cómo las cirugías estéticas en personas tan jóvenes no debería de ser algo que se normalice, y sobre todo que los padres o figuras de autoridad sean conscientes que deben de protegerlas y no tratar de eliminar esas inseguridades por medio de cirugías, más bien que vean de qué forma pueden orientarlas para que se sientan mejor con ellas mismas en un aspecto personal sin tener que recurrir a estas cosas. Porque regresando al caso de Bella, tal vez esa cirugía no le dejó secuelas físicas graves, pero a mi parecer sí le dejó una psicológica, porque como ya mencioné, ella misma dice que se arrepiente de habérsela hecho. Aparte, desde ahí pudo empezar a pensar que la perfección solo se podía alcanzar si modificaba ciertas partes de su cuerpo, porque aunque Bella asegura que su rinoplastia es la única cirugía que se ha hecho, muchas personas han notado cambios evidentes en ella a lo largo del tiempo, y ante esto Bella ha dicho que es maquillaje, que es cinta que les tira los ojos y ese tipo de trucos que se usan para lucir más estilizada. No sé ustedes qué opinen al respecto. Yo personalmente sí tengo un dilema muy cabrón con esto, porque por un lado sí creo que las celebridades deberían ser transparentes respecto a los procedimientos estéticos que se han hecho, y no para exhibirlas o ridiculizarlas, sino porque cuando no son totalmente honestas, terminan vendiendo una falsa imagen de lo que es natural, y eso genera que mucha gente se compare con algo que en realidad no lo es. Y ojo, quiero aclarar que no tiene nada de malo que alguien quiera modificar su cuerpo si es bajo su consentimiento y ya tiene la suficiente edad y desarrollo para hacerlo, pero creo que como figuras públicas también tienen la responsabilidad de dejar en claro que para verse de cierta forma muchas veces sí se necesita de una cirugía o de un procedimiento estético, y esto a mi parecer podría reducir un poco la presión social de alcanzar una belleza inalcanzable. Sin embargo, por otro lado, entiendo que la gente actualmente, bueno, más bien siempre ha sido bastante criticona. Que si te operas, que si no te operas, que te dejaron mal, etc. Por eso me imagino que la presión por mostrarte perfecta aumenta todavía más cuando creciste en un contexto donde la belleza
es lo más importante y además eres una modelo que depende totalmente de su imagen. Por eso puede que Bella no quiera admitir que se ha hecho más procedimientos estéticos, porque quiere mantener la imagen de que su belleza es natural. Pero no sé, esto lo digo en caso de que sí se haya hecho más procedimientos, no sé ustedes qué crean, pero en el caso de que sí se haya hecho más cirugías, el hecho de que ella lo siga negando o no quiera confirmar estos procedimientos cuando se lo preguntan, puede dar a entender que ella sigue teniendo ciertas inseguridades respecto a cómo la perciben los demás, lo cual es totalmente entendible, pero sí pienso que debería de ser un poco más consciente de la influencia que tiene, porque puede que haya personas que aspiran a verse como ella, ignorando completamente que para obtener esos resultados necesitas invertirle mucho. Y es que justamente ahí está el dilema para mí, entre la sinceridad y la inseguridad, porque por un lado está el miedo a ser juzgada, pero por el otro está la responsabilidad de no fomentar expectativas imposibles. Pero ustedes díganme en los comentarios qué creen. ¿Es posible ser totalmente auténtico cuando dependes de tu imagen o inevitablemente terminas cayendo ante la presión de cargar ciertos estándares? Los estaré leyendo. Aparte, otra cosa que definitivamente influyó mucho en Bella fue que siempre creció a la sombra de su hermana Gigi, porque como ya mencioné, Yolanda siempre tuvo una relación más cercana y pública con Gigi. Fue a quien impulsó a empezar desde muy joven en el modelaje, mientras que a Bella no le daba tanta importancia o era más crítica con su apariencia. De hecho, en una entrevista para Vogue, Bella dijo: "Yo era la hermana más fea, era la morena, no era tan genial como Gigi ni tan extrovertida. Eso es realmente lo que la gente decía de mí, y por desgracia, cuando te dicen las cosas tantas veces, simplemente te las crees. Siempre me pregunto, ¿cómo una chica con inseguridades increíbles, ansiedad, depresión, problemas de imagen corporal, problemas alimenticios, que odia que la gente la toque, que tiene una ansiedad social intensa, hace en este negocio? Pero con los años me convertí en una buena actriz. Ponía una cara muy sonriente o una cara muy fuerte. Siempre sentí que tenía algo que demostrar". Entonces, todo esto pudo marcar mucho el autoestima de Bella. Y no solo eso, sino que en otras ocasiones también ha dicho que ella, al ser la hermana del medio, se siente como la oveja negra. Being in quarantine with my family, I felt like I was the 16-year-old middle child again. Any middle children know how it feels to be a middle child. Everybody hates me, no one likes me, I'm the black sheep, I'm naturally blonde, I wanted to be the opposite of everyone else in my family, and it was like my brother and my sister buddying up, and I just felt like the ostracized one, but it's okay, I know they love me. Y es que de hecho el ser modelo no era la principal pasión de Bella, sino que ella soñaba con ser una jinete profesional y llegó a competir en torneos ecuestres. Pero desafortunadamente todo cambió cuando a la edad de 16 años fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, una condición crónica que causa dolor, fatiga extrema, problemas neurológicos y afecta el estado de ánimo, truncando así su carrera como jinete y marcando un antes y un después en su salud mental. De hecho, recientemente, en septiembre de 2025, Bella compartió fotos mostrando que estaba recibiendo un tratamiento, y ante esto su madre Yolanda comentó Lyme Warrior, o sea, algo como guerrera contra el Lyme. Y es que aunque Bella en 2023 anunció que ya había superado la enfermedad, las complicaciones persisten, o sea que su recuperación no ha sido completa. Entonces, con todo esto dicho, podemos ver que Bella a lo largo de su vida desarrolló inseguridades, ansiedad, depresión, dismorfia corporal y problemas alimenticios, que aunque se dicen que actualmente tiene una relación muy buena con la comida, los sentimientos dismórficos aún persisten. Y pues ella ha sido abierta con esta parte vulnerable, al grado que ella en sus redes sociales ha compartido fotos donde se le ve llorando, acompañada de mensajes sobre lo difícil que es lidiar con la presión de ser perfecta. Y justo es aquí también donde surgen algunas críticas, porque muchas personas piensan que son lágrimas de cocodrilo, porque se preguntan, ¿cómo es posible que alguien tan hermosa, rica y exitosa esté triste? De hecho, Bella para Vogue comentó lo siguiente: "Durante mucho tiempo no sabía por qué lloraba. Siempre me sentía muy afortunada y eso me desanimaba aún más. Había gente en línea que decía, vives una vida increíble. Entonces, ¿cómo puedo quejarme? Siempre sentí que no tenía derecho a quejarme, lo que significaba que no tenía derecho a recibir ayuda. Y ese fue mi primer problema". Ya. Y miren, sí, puede ser comprensible que muchas personas no logren empatizar con Bella, porque justamente está en una posición privilegiada. Como ya mencioné anteriormente, ella nació
nació en una familia con dinero, lo que ha generado la percepción de que su vida es perfecta y sin dificultades. Pero aunque es cierto que cosas como el dinero hacen que tu vida sea menos complicada en varios aspectos, eso no significa que seas inmune ante la presión social e inseguridades. Obviamente cada persona tiene sus luchas internas y externas diferentes, eso va a depender mucho del contexto en el que crezca o viva, pero a veces creo que no es tanto medir quién sufre más o no, sino enfocarse en lo que uno está viviendo y de qué manera puede manejarse. Claro que está bien y es necesario reconocer cuando uno tiene ciertos privilegios, porque eso te permite ver las cosas desde otra perspectiva y tener un panorama más amplio, pero al mismo tiempo es completamente válido decir cuando no estás bien y reconocer que hay ciertos aspectos de ti que necesitas trabajar para mejorar, sin sentirte mal por estar en una situación que otros podrían considerar envidiable. Porque sí, aunque una persona pueda tenerlo todo en cuestión de dinero, belleza y fama, aún puede sentirse insuficiente o vacía. Y es que, por ejemplo, en el caso de las celebridades, algo que tenemos la gente común que ellos no, es la privacidad. Algo que al menos para mí es sumamente valioso, porque a mi parecer, entre más privacidad tengas, más libre eres. Y esto lo digo porque la primera relación seria de Bella fue con Abel Tesfaye, o mejor conocido como The Weeknd, que paréntesis para decir que yo soy muy fan de The Weeknd, pero se pasó con Bella, se pasó. Hombre, tenía que ser. Ellos empezaron a salir en abril del 2015 y cuando empezaron, Abel aún no era tan conocido, pero con el lanzamiento de su álbum llamado The Beauty Behind the Madness se volvió más conocido y trajo muchísima atención, que justamente retrata en su álbum de nombre Starboy, en el que relata cómo se siente toda esa atención mediática para él. Y es que cuando The Weeknd se volvió más famoso, muchos empezaron a tener la percepción de que gracias a eso, la relación entre él y Bella empezó a tener altibajos, infidelidades, rupturas y canciones dedicadas, lo que evidencia lo inestable que llegó a ser su relación, porque Abel cortó con Bella en 2016, justo el mismo año que sacó Starboy, pero al poco tiempo empezó a andar con Selena Gómez, que plot twist, ella terminó dejándolo por Justin Bieber. Que cabe aclarar que tanto Bella, The Weeknd, Selena y Justin ya tienen a sus respectivas parejas. Que bebés, dato curioso, The Weeknd actualmente anda con Simi Kandra, quien era una de las mejores amigas de Bella Hadid. La neta, qué mal pedo por parte de la amiga y de Abel, pero pues, ay no. Obviamente ya no son amigas ella y Bella, pero sí es amiga de Selena Gómez al parecer. Que güey, sí, ahora que lo pienso, Bella Hadid y Hailey Bieber son muy amigas y ambas tienen en común que tuvieron parejas que anduvieron con Selena Gómez. Imagínense el vivoreo entre Bella y Hailey sobre la Selena en ese entonces. Uy, no. Lugares donde me hubiera gustado estar verdaderamente. Pero bueno, Abel regresó con Bella en 2018, pero en 2019 terminaron definitivamente. Y pues Abel hizo varias canciones, tanto para Bella como para Selena, porque se sintió traicionado por Sel y arrepentido por dejar a Bella. Pero bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque justamente se dice que la canción Save Your Tears está dedicada a Selena Gómez, pero curiosamente el primer verso de la canción parece haber estado inspirado en una situación de la vida real que Abel pasó con Bella, ya que dice: te vi bailando en un cuarto con mucha gente, luces muy feliz cuando no estoy contigo, pero cuando me viste te sorprendiste y una lágrima cayó de tu ojo. Esa parte muchos piensan que hace referencia a una noche en la que Bella Hadid, pocos días después de haber terminado definitivamente con Abel, en agosto de 2019, ella fue vista en un club y le tomaron esta foto con sus amigas donde se le ve contenta, pasándola bien, pero todo cambió cuando Abel llegó al lugar y acto seguido Bella se fue y le tomaron esta foto llorando. Y miren, todo este contexto entre Bella y Abel lo doy porque justamente este tipo de situaciones que deberían ser privadas y personales, pues al ser tan famoso, tus momentos de vulnerabilidad terminan convirtiéndose en entretenimiento para el público. De hecho, Bella al respecto con Vogue dijo: cuando das espacio a los demás para que opinen sobre cosas tan personales, las envenenas. Por eso, a partir de su relación con Abel, sus relaciones han sido más privadas. Y es que sí, al menos para mí, vivir sin privacidad debe ser bastante desgastante. Y la fama, por más atractiva que parezca, pues
también tiene sus contras. Tal vez quienes vivimos en condiciones más normales nos cuesta empatizar con eso porque no experimentamos lo mismo, pero creo que es interesante analizarlo. Y pues todo lo anteriormente dicho me lleva a hablar sobre si es posible ser consciente de tu entorno y otras realidades a pesar de tu privilegio. Yo, por ejemplo, en este canal he criticado muchas veces temas que tienen que ver con nepotismo, porque es evidente que si vienes de una familia con dinero, con influencias, vas a tener las cosas mucho más fáciles. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Bella y Gigi, ya que desde el inicio, al tener padres con dinero, estatus y conexiones, era claro que al entrar al mundo del modelaje no se iban a topar con tantas trabas como otras chicas que empiezan desde cero. Pero creo que algo a destacar de Bella y Gigi es que ambas se han preparado para sobresalir, porque de nuevo, claro que nacer en cuna de oro te puede abrir muchas puertas, pero lo que haces después con esas oportunidades ya depende de ti, de tu carisma, tu disciplina y cómo conectas con la gente. Ahí está, por ejemplo, el caso de Ángela Aguilar. Ella forma parte de la dinastía Aguilar, una muy famosa acá en México, pero la verdad es que esta morra no ha destacado por su talento o por ser la más buena onda, sino más bien por sus polémicas y sus momentos donde se le ha visto bastante egocéntrica. Entonces, por más apellido que tengas, si no aportas algo más, la gente termina viéndote como el hijo o la hija de, sin reconocer verdaderamente tu talento u otras cualidades que tengas. Incluso de nuevo, Bella con Vogue dijo: la gente puede decir lo que quiera sobre mi aspecto, sobre cómo hablo, sobre cómo actúo, pero en 7 años nunca falté a un trabajo, ni cancelé un trabajo, ni llegué tarde a ninguno. Nadie puede decir nunca que no doy todo por el trabajo. No quiero decir que no haya tenido una educación muy privilegiada, pero mis padres son inmigrantes que vinieron aquí y trabajaron por todo lo que tenían. Siempre supe el valor de $1. Y creo que esa fue una de las cosas que me cayeron bien de Bella, porque personalmente a mí no me molesta que la gente tenga oportunidades. Esto lo digo porque en mis videos donde hablo de que en un mundo con un sistema tan desigual, donde los recursos se distribuyen muy mal, rara vez la meritocracia desde cero existe. Y por eso hay personas que comentan cosas como de: entonces, si no existe la meritocracia, estás diciendo que la gente se conforme con lo que sea y no luche por sus metas. Y no, mi querido fan de Salinas Pliego, no quiero decir eso. Simplemente digo que hay que ser conscientes que hay personas que van a tener más oportunidades que la mayoría, y si tú tienes esas oportunidades, está bien que las aproveches. Es decir, si todas las tuviéramos, haríamos lo mismo, pero la diferencia recae en reconocerlo, en saber que tienes ese privilegio y entender lo que significa para alguien que no lo tiene, y no vender la idea de que viniste totalmente desde abajo. Y bueno, ya si hablamos de privilegio, es claro que yo en este canal he sido bastante crítica con los millonarios y a personas con muchísimo poder mediático que no usan ese poder para algo bueno, porque el problema no es tener dinero como tal, sino que el problema es cuando consigues ese dinero explotando a tus trabajadores, destruyendo ecosistemas o desalojando comunidades vulnerables de sus lugares de origen. Eso es lo que está mal, que se acumule riqueza a costa del bienestar de otros. Por eso se dice que el poder y el dinero pueden corromper a una persona, porque muchas veces hacen que la empatía pase a un segundo plano y que se ignore lo que sucede fuera de esa burbuja de privilegio, ya que para muchas personas poderosas el no pronunciarse sobre ciertas injusticias resulta más conveniente, ya sea por intereses económicos, políticos o sociales. Entonces, cuando figuras con poder económico y social se pronuncian ante una injusticia, es algo valioso, porque están usando su influencia para generar un cambio, porque crean o no, la presión social sí ayuda. Por lo tanto, el que celebridades como Bella hablen abiertamente sobre el genocidio que está pasando en Palestina, sabiendo que eso podría costarle contratos, colaboraciones y relaciones personales, es algo muy valiente. Y es que si no saben muy bien lo que pasa en Palestina, trataré de resumirlo rápidamente. Y es que Israel mantiene bloqueos de agua, electricidad, comida y medicinas hacia Gaza, que es territorio palestino, lo que ha generado una crisis humanitaria severa. En los últimos años, sobre todo desde finales de 2023, los ataques israelíes han dejado decenas de miles de muertos, la mayoría mujeres y niños, y la destrucción casi total de hospitales, escuelas y hogares. Y muchos se preguntarán: ¿por qué Israel hace todo eso? Bueno, todo tiene un trasfondo histórico bastante largo, pero oficialmente este conflicto inició en 1948, y lo que pasó es que después de la Segunda Guerra Mundial, la población judía quedó devastada por el Holocausto, ya que, como sabemos, millones de judíos fueron desvividos por el régimen nazi
por órdenes de cierto hombre con bigote. Entonces, al terminar la guerra, la comunidad internacional quiso compensar al pueblo judío dándoles un territorio donde pudieran establecer su propio estado. Se pusieron varias opciones, pero finalmente se decidió que fuera en Palestina, ya que este territorio tenía un enorme significado religioso para ellos, porque ahí se encuentra Jerusalén y otras zonas con valor histórico y espiritual. El problema fue que en Palestina ya vivía una población árabe numerosa y al crearse el Estado de Israel, cientos de miles de palestinos fueron desplazados de sus hogares y evidentemente no fueron desplazados de una forma pacífica. Desde entonces, esta violencia hacia los palestinos no ha parado. Ahora, algo importante que quiero aclarar es que no todos los judíos apoyan las acciones del gobierno israelí. Hay una gran diferencia entre ser judío y ser sionista. Los sionistas son quienes apoyan la idea de que Israel debe expandirse o controlar por completo el territorio palestino, y son ellos quienes en nombre de esa ideología justifican ataques y ocupaciones violentas. De hecho, hay muchos judíos alrededor del mundo que están en contra del genocidio en Palestina y que incluso participan en manifestaciones que piden un alto al fuego. Que bebés, quiero hacer otra aclaración importante, y es que estar en contra del genocidio que se está cometiendo en Palestina no significa ser antisemita. Lo que se está condenando es el ataque y la muerte de personas inocentes. Sí, también se sabe que han habido ataques de grupos como Hamas hacia Israel, los cuales han afectado a civiles, y obviamente que se acabe con la vida de personas inocentes bajo ningún contexto está bien, pero sí es importante recalcar que Palestina está en una situación de gran desventaja, básicamente sin casi nada de apoyo militar y político internacional, cosa que Israel sí tiene, y eso hace que la población civil palestina sea la más afectada. Por eso es importante informarse bien respecto a este tema, para saber por qué esta situación es demasiado injusta. Y pues como ya mencioné, la situación en los últimos años se ha vuelto mucho más grave, porque el gobierno israelí ha bloqueado la entrada de alimentos, medicinas y ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Recientemente, varias flotillas con activistas internacionales, incluidos mexicanos, han intentado llevar suministros. Sin embargo, todas han sido interceptadas o detenidas por Israel, aunque su intención sea puramente humanitaria. Y todo esto ocurre con el apoyo de gobiernos muy poderosos como el de Estados Unidos, y también de grandes marcas y corporaciones que mantienen relaciones con Israel. Por eso, mucha gente ha criticado el silencio de varias celebridades o gente con poder, porque en este contexto hablar puede costar contratos, colaboraciones o incluso amistades. Y justo por eso, cuando una figura como Bella Hadid, que además tiene raíces palestinas, decide alzar la voz, se vuelve algo realmente admirable, porque de nuevo, ella misma ha contado que ha perdido colaboraciones con marcas o amistades por apoyar a Palestina. I really do believe that if I started speaking about Palestine when I was 20, I wouldn't have gotten the recognition and the respect that I have now. I had so many companies stop working with me. I had friends that completely dropped me, like even friends that I had been having dinner with at their home on Friday nights for 7 years, like now just won't be at their house anymore. Pero aún así sigue usando su plataforma para visibilizar lo que pasa, y junto a su hermana Gigi ha donado dinero a fundaciones que ayudan a víctimas en Palestina. Y otra vez esto me parece muy valioso, sobre todo porque en el mundo de las celebridades, donde lo más fácil es quedarse callado para no perder privilegios, ella decidió ser fiel a sus ideales antes que quedar bien con las marcas o élites. Y bueno, si ustedes quieren saber más sobre lo que está pasando en Palestina o cómo pueden ayudar, los invito a que se informen, que compartan información y a que sigan cuentas que hablen de este tema con fuentes confiables. También pueden apoyar dejando de consumir marcas o productos que financian o respaldan este genocidio, porque otra vez, aunque parezca poco, ejercer presión social sí funciona y poco a poco puede generar un cambio. Entonces, con todo esto dicho, ¿qué se puede concluir? Bueno, como vimos a lo largo del video, Bella es una persona que sin duda nació con más privilegios que la mayoría y tiene una belleza impresionante, pero eso no le ha excluido de tener inseguridades o de enfrentar cosas difíciles por el entorno en el que creció, y aún así ella decidió mostrar su lado más humano, hablar sobre su salud mental y mostrar que aunque desde afuera alguien parezca tenerlo todo, eso no significa que no tenga heridas internas, y creo que eso es algo muy valioso,
eso, recordar que está bien reconocer tus privilegios, pero también es válido aceptar cuando no estás bien, priorizarte y trabajar en ti para poder sanar y crecer como persona, sin la necesidad de sentir culpa por ello. Y yo con lo que más me quedo de la historia de Bella es que en un mundo tan caótico, si tú tienes poder o una plataforma, puedes usarla para hacer el bien. Y aunque no todos tengamos el mismo alcance, también podemos usar nuestra voz para visibilizar injusticias y de esa forma tratar de ayudar a otros. También creo que es importante hablar sobre la presión estética, especialmente hacia las mujeres, porque sigue siendo algo muy fuerte que muchas veces empuja a decisiones drásticas, las cuales pueden costar tanto la salud física como mental. Pero bueno, como les dije, este tema da para mucho más, así que pienso profundizarlo en un próximo video enfocándome en el caso de Paloma Nicole, porque de verdad vale la pena analizarlo. Pero bueno, bebés, hasta acá el video del día de hoy. Díganme ustedes qué opinan respecto al tema que abordamos en este video. ¿Sabían todo eso acerca de Bella Hadid? O de igual modo díganme qué me faltó porque yo sé que no mencioné todo. También denle like al video si les gustó y suscríbanse si quieren seguir viendo contenido como este. Les recuerdo que ya pueden unirse a los miembros del canal por un costo de $1 al mes o 19 pesitos mexicanos. Ahí estaré subiendo contenido exclusivo y tendrán acceso a otros beneficios que aprovecho para poner los que son miembros hasta ahora. Muchas gracias por todo su apoyo a este canal, en serio lo aprecio bastante, y si no pueden o no quieren ser miembros no hay ningún problema, ya me apoyan demasiado con ver mis videos, dando like, comentando y suscribiéndose. De nuevo, muchas gracias a Vivaya por ser el primer patrocinador de este canal, y ya para finalizar aquí les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme, también las de mi editor, y pues yo los veo en otro video. Bye.